Hola, bienvenidos sean a este programa especial con motivo del aniversario de la página Chupapiedras. Y hoy tenemos a un personaje súper importante en la historia del Rosario, y consideramos o considerado como la historia, la memoria misma de lo que es el Rosario. Él es Leopoldo. Muchas gracias por la invitación, permitirme platicar sobre él. Oye, pues entrando en materia, ¿cómo fue que te vinculaste con este tema de la historia sobre todo de Rosario? Mira, lo que pasa es que mi papá, esto se lo debo a mi papá, a Rafael, el profesor Rafael Gutiérrez, como lo conocemos allá en el Rosario. Él desde su juventud fue un entusiasta de la historia del Rosario. Tuvo él maestros, por ejemplo don Rafael Valdés, Orlando Espinosa Los Monteros. Entonces fue un grupo de personas en el entorno de mi papá que pues muy interesados en el pasado, en la historia y en la memoria del municipio de Rosario. Entonces en ese contexto yo veo, por si podemos decirlo de esa manera, esa inquietud por conocer, por investigar las raíces, el pasado tan interesante del Rosario y en sí todo lo que es el sur de Sinaloa. Esto me viene pues casi de familia. Mi papá pues anteriormente fue cronista de la ciudad, yo me he desempeñado como cronista de la ciudad y como miembro de la crónica del estado. En esta parte, ¿a qué edad fue que te involucraste de lleno ya como investigador, recabando la información y divulgador de la historia? Bueno, estamos hablando de que desde mi adolescencia aproximadamente, gracias a lo que me enseñó mi papá, la lectura del español antiguo, porque uno de los acervos documentales que siempre él estuvo pues muy interesado en la investigación fue el archivo de la parroquia de Nuestra Señora de Rosario, el archivo parroquial. Entonces él me enseñó a leer español antiguo. Orlando Espinosa de Los Monteros también. Había veces que yo los acompañaba, yo era un niño, estoy hablando de mi adolescencia, ya entrando a adulto, que yo los acompañaba, tanto Orlando como mi papá, en estas investigaciones. Yo los escuchaba fascinado, a Orlando, a mi papá, a don Rafael Valdés, a Luis Villegas, es decir, haciendo remembranzas de lo que aconteció en el antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario en el siglo XVII, en el siglo XVIII. También debo decirte que tengo la influencia muy positiva, admiro, recuerdo al señor don Carlos Cuba, que debo de mencionar fue padrino de mi papá. También de él aprendí muchas cosas muy positivas, pero dije, bueno, ya se ha escrito sobre el Rosario, se ha investigado. Orlando Espinosa de Los Monteros comenzó la investigación del archivo parroquial, ¿por qué no? Entonces me di a la tarea de leer el archivo de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Estamos hablando de mi adolescencia y entrando a la etapa de adulto. Leo el archivo parroquial, leo el archivo, por ejemplo, cuando voy a Guadalajara, el archivo de la Real Audiencia de Guadalajara, voy a Durango, y cuando voy adentrando cada vez más en muchísima historia que estaba, por decirlo así, sepultada en los archivos. Mi papá siempre me dijo, bueno, hay que buscar, siempre debes de tener algo con qué probar, decía él, ¿no? Pero también con qué ampliar esa historia. Y esos archivos, esos reservorios tan importantes de la historia, pues nos dimos a la tarea de leerlos. Así como dato anecdótico, hace ya algunos años, Adrián García Cortés, que fue cronista de Culiacán, cronista oficial de la capital, muy amigo también de mi papá y mi amigo, un servidor, por ser miembros de la crónica, él también me impulsó en este sentido. Si mal no recuerdo, me solicitó que buscara el archivo de la parroquia, cuando iba yo casi comenzando a leer el archivo de Nuestra Señora del Rosario, el fallecimiento del comandante español que defendió el Rosario contra los independentistas en 1810. ¿Fue tu primera investigación? Fue mi primera investigación oficial en el archivo de la parroquia. ¿Y tenías cuántos años? Tendría que ser unos 16, 17 años. En lugar de estar, por ejemplo, no sé, en otras actividades estaba revisando los archivos. Desde muy joven me dediqué a revisar archivos. Y ahí me encuentro que fue un descubrimiento para mí fantástico y que para mí probaba, validaba más la importancia que tuvo el centro minero para la historia no únicamente de Sinaloa, sino del occidente del país. El encontrar el acta de entierro en 1811
de Pedro y de Nicolás Hidalgo y Costilla. Eso me marcó. Y eso no únicamente me marcó como para entusiasmarme más en la investigación, a seguir buscando, sino para darme cuenta de cuál era la verdad histórica del antiguo mineral. Los hechos que han marcado, ¿no? Sí, el país. Entonces, eso me confirmó que la ciudad de Asilo, pues su historia es incluso todavía más importante de lo que se pensaba, ¿no? Cómo Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla, de la familia del padre de la patria, quedaron allí en el Rosario. Ellos venían desde el centro de la República y venían con la intención, pues, de tomar el centro minero. Entonces, esto marca o coloca al antiguo mineral en una de las páginas, una página de la historia del país, ¿no? Una posición privilegiada. Privilegiada. Entonces, esto me hace a mí, como te digo, ver cómo el antiguo mineral era tan importante, ¿no? Y seguir, esto me entusiasmó y seguí buscando, y eso me llevó a revisar otros archivos, no únicamente de Sinaloa, sino de Guadalajara, en la Ciudad de México. ¿Qué otros puedes ampliar? ¿Qué otros archivos? Tengo entendido que también en Durango fueron a hacer investigación. Sí, a Durango he ido en varias ocasiones, al archivo del arzobispado de Durango, he ido al archivo histórico de Durango, he ido a Parral, he ido a Guadalajara, he ido al archivo de la Biblioteca Pública de Jalisco, Juan José Arreola, en donde hay tesoros no únicamente de la historia del Rosario, sino también de todo Sinaloa y de Sonora. Encuentras ahí desde, por ejemplo, el juicio. Yo amplié lo que encontré en el archivo de la parroquia sobre Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla, lo amplié en el archivo de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Ahí está el juicio que se le siguió y otras muchas cosas, ¿no? Cosas relacionadas con este personaje tan importante de la historia del sur de Sinaloa, como lo es Francisco Javier Blas Vizcarra y Moreno, Marqués de Banco y Vizconde de Casa Vizcarra. Pude encontrar muchos expedientes relacionados con su vida. Si bien es cierto, hizo grandes obras que pude yo constatar, sobre todo en el testamento. La segunda investigación importante que creo que yo hice sobre la historia regional fue el testamento del Marqués de Banco. Esto me dio mucha luz sobre muchas de las edificaciones que hasta el día de hoy son emblemáticas, que nosotros estamos muy orgullosos de ellas, pero que hacemos, probablemente se puedo mencionar, tal vez por desconocimiento de quién fue el que lo construyó, ¿no? Entonces, me di también a la tarea, me parece muy importante y sobre todo una especie como de deuda al Marqués de Pánuco, investigarlo y darlo a conocer. Que él es benefactor no solo de Rosario, ¿no? Él, este personaje rosarense, benefició a la iglesia, ¿no? Sobre todo, benefició a la iglesia con la construcción de edificios bellísimos barrocos, el santuario de Nuestra Señora del Rosario, ese es uno, el otro es el templo parroquial de San José de Copala, el templo de Concordia, de la antigua villa de San Sebastián. En Guadalajara aportó para la construcción también de algunas partes de la Catedral de Guadalajara. Él dejó fondos de su fortuna para la fundación de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Es decir, que las obras de este personaje, yo a través del estudio de archivos, de expedientes en archivos, pues pude ver que era más allá de lo que ordinariamente se decía de él, ¿no? Fue un gran benefactor, fue un hombre que apoyó a los pobres, fue un hombre que de alguna u otra manera benefició en los lugares en donde él se colocaba o donde él se establecía. Entonces considero que la recuperación de esta parte de nuestra historia se debe a los archivos que poco a poco, ¿no? He realizado. Oye, y además de, pues, tú junto con tu papá fueron también, además de encargarse de la investigación y del rescate de hechos históricos de importancia a nivel nacional, también son pues reconocidos por impulsar espacios o rescate de espacios, ¿no? Como fue en la transición de la cárcel municipal al Museo de Historia Regional. ¿Qué otros impulsos tuvieron? Mira, en ese transcurso, en ese proceso, que mi papá fue fundamental en mi formación, uno de ellos, me acuerdo, es el panteón que llaman o sea, el panteón de San José. El panteón de San José. Yo participé en el proceso ese de rescate del panteón, estoy hablando hace poco más de 20 años, eso me fortaleció mucho. Luego también participamos, pero un poco
después en la formación de un lugar que estuviera dedicado a la difusión de la historia, estrictamente nada más de la difusión de la historia, que es el actual Museo de Historia Regional del Rosario, que fue, como ya sabemos, una antigua cárcel municipal, el Hotel del Águila, como decía don Carlos Cuba. Ese fue un proyecto muy interesante. Podemos decir que ahí se rescató un poco más de 200 años de la historia del Rosario a través de un monumento, un edificio cuya historia va más allá de lo regional. Como sabrás, construido en 1785. Debo decirte que es la cárcel más antigua de Sinaloa. Estamos hablando de 1785. Fue muy interesante porque no únicamente fue el proceso de rescate físico del lugar, sino también de la historia. Debo de mencionar que en el proceso descubro que quien diseñó la cárcel de Rosario fue un personaje muy importante de la historia de México, bueno, de la Nueva España. Estoy hablando de Manuel Mascaró. Manuel Mascaró, un personaje, cuando yo estoy haciendo el estudio de los antecedentes de la cárcel, el Museo de Historia Regional, encuentro que quien lo diseña a iniciativa del Marqués de Pánuco, porque ese fue otro edificio que, independientemente, no sé qué ya fue apoyo del Marqués de Pánuco hacia de la parte civil. Él construye y le encomienda esta obra, como puede verse en el testamento del Marqués y en otras documentaciones que podemos encontrar en el archivo de Guadalajara, de la Real Audiencia, a Manuel Mascaró, como te decía. Manuel Mascaró participó en la construcción del castillo de Chapultepec, a sus inicios. Entonces, todos estos detalles. Es ingeniero, era ingeniero catalán, ingeniero de origen catalán, que junto con Van Mitelli son los que hacen el proceso de construcción del castillo de Chapultepec. Y como siempre, esta historia de la minería del antiguo Real de Nuestra Señora del Rosario, que enlaza con sujetos, personajes y eventos de talla del virreinal, es decir, de todo el virreinato o nacional. O sea, que habla de los lazos que tenía este Marqués de Pánuco con personajes destacados en el contexto nacional. Sí, y también debo de mencionar está el famoso calabozo, la Bertolina, ¿no? Tú entras al edificio y una de las partes que están estrictamente como estaban hace un poco más de 12, 13 años, intacta, es la Bartolina o la celda del castillo. Recordando que también en esa cárcel estuvieron los hidalgos y ellos estuvieron presos. Ahí se les hizo un juicio, que fue más que todo algo ficticio, para la consigna era procesarlos. Entonces, se restaura el edificio, que como te digo, habla de una época de esplendor, de grandeza, de mineral. Y es muy importante porque con esto se afianzó o se afianza lo que se busca, ¿no? Darle difusión a la identidad, que es sobre todo lo que buscamos, la identidad, la historia, la cultura, la tradición del lugar. Entonces creo que hemos tratado de darle difusión a la tierra que uno quiere, ¿no? Oye, justo la parte del rescate de ese edificio también ha sido otro rescate, ¿no? El archivo municipal. También el archivo del Rosario estuvo por mucho tiempo en la Casa de la Cultura, pero finalmente el Museo de Historia Regional se contempló con un proyecto con dos objetivos. El primero, la difusión de nuestra historia a través de objetos antiguos, a través, por ejemplo, de copias de documentos antiguos, pero también para que fuera la casa de la memoria del Rosario, es decir, la casa del archivo municipal. Lo que eran las celdas, se hicieron pues las adecuaciones para que descansaran documentos tan importantes para la historia como son las actas de cabildo, porque hay actas de cabildo antiguas, y un documento también muy importante que todos los rosarenses deben reconocer, ¿no? Estoy hablando del periódico Rumbo de don Carlos Cuba. La hemeroteca de Rumbo, ahí está resguardándose, que también es parte de la memoria de sí. Si tú quieres conocer el Rosario de los 50 a los 90, en lo económico, en lo cultural, en lo social, hasta en cosas así que puedo decir hasta chuscas, por decir, todos los diferentes ámbitos de la sociedad rosarense, es leyendo el Rumbo. Aparte de que el editor
periodista, incluso hasta el que lo vendía, el fotógrafo que hacía de todo, don Carlos, que yo lo admiro mucho a don Carlos Lugo, debo decirte, ¿no? Aparte que son grandes escritores. Sí, él era un hombre polifacético, y lo que la obra más importante que dejó es el rumbo, aparte de sus libros, ¿no? Pero es una descripción clara, una descripción de un hombre muy inteligente, que captaba muy bien las cosas y que sobre todo tenía un hombre que tenía la manera de escribir, era muy particular y muy entendible. Accesible para el lector. Así es, entonces no puede un historiador, una persona que quiera adentrarse en la historia del Rosario, tiene que leer los libros. Y qué bueno que el Museo de Historia Regional sea la casa del mundo también. Oye, no sé si en ese tránsito de seguir de la mano de tu papá, ¿estudiaste? ¿Eres profesionista? Sí. ¿O te abocaste enteramente a la investigación? Bueno, yo estudié la licenciatura en leyes, pero ¿cómo es esto? Me aboqué a la cuestión de la investigación histórica. Yo creo que era muy importante buscar. Sigo todavía en el proceso de investigación. No. Sí, sigue todavía. Pero como te digo, me dediqué al 100% a la crónica. Y tengo entendido que también estudiaste idiomas. Sí, lo que pasa es que mi papá era profesor de idiomas. Okay. Entonces, desde niños, no, él en Mazatlán, Okay. dio clases de idiomas y fue otra de mis objetivos, ¿no? Inglés, francés, alemán y italiano. Ese todavía tengo que continuar. ¿Te consideras políglota entonces? Pues sí, claro. Creo que son 3 lenguas o 4 para ser políglota. Ya son ya saben, no sé cuál. Y el español, sí, porque también es difícil. Así es. Oye, ¿y qué ha significado para ti el dedicarte a esta investigación, a este rescate de la historia y la memoria de Rosario? Mira, satisfactorio porque, como te digo, uno quiere a la tierra de los ancestros, ¿no? Hay esa afinidad, ese cariño. Entonces, no hago más que confirmar lo que quiero en mi tierra y que confirmo, ¿no? lo que yo siempre digo, la grandeza del Rosario y del sur. ¿No? Quiere decir que tu pasión, porque se te conoce como un apasionado de la historia, ha sido de este amor hacia tu tierra. Así es. Y quisiera mencionar también, ahora que estoy en la posibilidad de ver otros expedientes, otros archivos, pues lo sigo confirmando y sigo con esa vena, ¿no? Esa vena familiar. Le agradezco mucho a mi papá, a don Carlos Cuba, a Orlando Espinosa de Quintero, a don Rafael Valdés, que si bien es cierto son 2 generaciones atrás, pero todavía a través de, no sé si está bien lo que voy a decir, pero a través de uno, ¿no? Continúa su labor. Claro. Una extensión, ¿no? Somos una extensión de esa labor incansable y tan propia, ¿no? Oye, justo en ese tema de la extensión, ¿qué significó para ti? Pues lastimosamente fallece tu papá y entras tú como relevo. ¿Qué ha significado para ti esta parte de tu historia? Mira, primero un privilegio, una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad, digo, no cualquiera, porque tienes que ver con la verdad, tienes que estar sustentado. No es nada más decir las cosas por decir. Como te digo, ha sido un privilegio para mí el poder ser cronista de un espacio tan histórico del país. Es un privilegio muy grande. Pero también uno tiene que retribuir a la tierra, eso, ¿no? Uno tiene que retribuir. Y esa ha sido una manera de un servidor de retribuir a ellos, a su memoria, en el caso de mi papá y de las personas que te mencioné, y a continuar. Quiere decir que esto ha sido, tu continuación ha sido un homenaje para tu papá y para esas personas de las que aprendiste. Así es. ¿Y cuáles son? Oye, yo siento que todo el mundo va a coincidir, o no sé si soy el único que se lo pregunta. ¿Sientes que tienes una mente privilegiada? Porque es cuestión de preguntarte un dato y de repente te veo indagar en tu mente y 5 minutos, bueno, acto seguido,
Es una respuesta con fecha, o sea, con una precisión que asombra. Te digo gracias. ¿Qué te puedo decir? Bueno, tal vez sí, es buena memoria, pero es algo que me gusta. Es algo que me gusta. Siento que no, casi que un botón, como dices tú, y pum, comienzan a salir, ¿no? Es algo que me viene de manera natural. Pero no toca nada de mi No, para nada. No tiene que ver, incluso cuando ando desde el lavón, me salen las cosas, todo está bien guardado acá, ¿no? Y sí. Aparte de esa confianza en tu memoria, que a la voz es privilegiada, han escrito, bueno, en su momento tu papá y tú han sido coautores de temas que han recogido otros autores, ¿no? Sí. ¿Cuántos son? Escribimos una monografía. Mi papá y mi servidor, ya fue lo primero que, ya lo que yo tenía recopilado entre mi papá y mi servidor, hicimos una recopilación de lo que consideramos más interesante, hicimos una monografía. La segunda fue más cuando nos interesamos por la cuestión de la minería, por las minas del Tajo. Es una obra muy interesante, con imágenes, con fotografías. Estoy hablando de una época de gran bonanza de Rosario, y la de Rosario es muy rica. Podemos escribir, yo no sé, pueden salir hasta 30 libros. Con toda la información que ya tengo, pueden salir hasta 30 libros. Pero ahorita estoy recopilando la información que abarca de 1822 a 1842. La etapa inmediata de la independencia, después de la independencia, cuando ya se establece lo del primer imperio, a 1842, con la existencia de un distrito que se llamaba Distrito de Allende. El distrito de Allende abarcaba lo que es Mazatlán, Concordia, El Rosario y Esquimal. Hay datos muy interesantes que enlazan esa porción de territorio, y sobre eso estoy ahora dedicándome a investigar, y si Dios me presta vida a publicar un libro de eso. Queda pendiente, eso me quedó mi papá muy marcado, ¿no? Queda pendiente, más adelante, si Dios me permite, un libro sobre el Marqués de Palma. Un libro sobre el Marqués. Su historia y su aportación a la región. A la región y a otras del país, ¿no? Que yo pienso que es un indispensable para la historia. Tenemos que recuperar lo que él hizo, sacarlo del olvido, y a otros personajes. Está Ignacio Fletes, el que construyó el Panteón, un gran empresario del siglo XIX, que también yo creo que es necesario publicarlo sobre él. Oye, en este tema de investigar, de publicar, pues me imagino que siempre es un tema que requiere recursos. ¿Han recibido el apoyo de parte de las autoridades en su momento, y de alguna manera, pues, fácil ha sido la búsqueda de ayuda? Pues mira, en algunas ocasiones, te digo que yo acompañé muchas veces a mi papá en esto, y a los cronistas del Estado, no nada más yo, sino el grupo, ¿no? Y ha habido situaciones que son de manera espontánea, sí ha habido apoyo, en unos casos muy bueno, en el caso del apoyo, no me refiero nada más a lo económico, ¿no? Sino también el respaldo. Y sobre todo en las ocasiones en que fui a Guadalajara, en las ocasiones que fui a México y que fui a Durango. Y bueno, acompañado también a papá. Aparte del libro y todo esto, ¿qué crees, qué parte de la historia de Rosario crees que aún falta por descubrir o desenterrar? Bien, esa es una buenísima pregunta. La vida del Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo, la etapa que va de 1532 en adelante. Me acuerdo muy bien que don Adrián García Cortés, cuando tuvimos una reunión de historiadores en Rosario, fue una de las cosas que nos dijo: tenemos que investigar el proceso de la vida del Espíritu Santo. Esa es una parte que se tiene que investigar más, porque está prácticamente en el olvido esa parte. También le voy a mencionar esto, ¿no? Hay vacíos en la historia del Rosario un poco investigados. Por ejemplo, la parte de la intervención francesa de 1864-1866. Por ejemplo, esta fecha que te menciono, de 1822 a 1842, parte del siglo XVII. Todavía hay mucho que seguir investigando. Oye, y en este
indagando en la historia, has pensado incursionar en algún otro género literario? ¿En la ficción, alguna novela, algo así? ¿O exclusivamente te vas a enfocar en la historia? No, creo que nunca no lo he pensado, creo que debo quedarme todavía ahí. Si bien es cierto, la cuestión ahorita que es la ciencia ficción, por ejemplo, el género de la ciencia ficción, tenemos ahí a Julio Verne, ¿no? y el Eterno Adán. Es increíble, disculpa que no estoy tal vez pero cómo no únicamente la influencia en hechos históricos tan importantes que marcaron la historia de la región del país, sino también la imaginación de literatos universales, como el caso de Julio Verne, y nuestra historia influyó en eso, ¿no? Por eso en la obra de Julio Verne. Entonces, esto nos habla de una identidad muy interesante que hay que seguir usando. Oye, lo más difícil es conseguir el apoyo o conseguir el acceso para conseguir obtener los datos históricos para ir uniendo datos. O sea, no sé, me imagino como un mapa conceptual imaginario. O sea, ¿cómo es que vas armando tú las historias, la investigación, de dónde partes o para llegar a tal punto? Sí, mira, puedes veramente incidental que te lo encuentres. Bueno, en algunos casos sí ha sido incidental. En el caso de los Hidalgo y Costilla fue un encuentro ahí fantástico, accidental pero fenomenal, ¿no? Siento que es importante, en el caso personal, bien, no es tan difícil la cuestión de ingresar, por ejemplo, no sé si se habla de ingresar los archivos, pero sí debe de haber algo, una especie de diseño como de protocolo, no sé si está bien lo que es como intuición, de ir atando cabos, es mucho leer. Es como el olfato, no lo vas a saber, es la habilidad que vas a saber. Sí, con el tiempo vas haciendo vas aprendiendo estas habilidades. Como se dice el olfato periodístico, más o menos, no tiene que ver todo el día. Sí, y vas agarrando, por ejemplo, tal expediente, encuentras algo, luego relacionas con otro, pero es leer, investigar, ver un expediente, ver otro expediente, que te va llevando, como dices tú, a una cosa y a otra, ¿no? Por ejemplo, un expediente del ramo judicial que te lleva a una cita periodística, esa cita periodística te lleva, por ejemplo, a una crónica que puedes encontrar, no sé, en algún libro de la época, pero es muy rico, es muy extenso y pues, ¿cómo decirte? Es algo que se va veniendo, ¿no? Y en esa tónica, ¿cuál sería el vacío histórico que te has encontrado que te haya dolido más? Que digas, ¿cómo es que se perdió esos archivos o cómo esta parte de la historia se perdió? Mira, pero bueno, esto que te menciono no es exclusivo del Rosario, es en todo el país. El interés por los archivos, desgraciadamente, pues no fue algo tan importante para prioritario, la memoria, ¿no? Y en algunos casos, por ignorancia, por descuido, tal vez de manera realmente que se quería, en este caso, dañar algunas cuestiones, ¿no? Pero el siglo XVIII, siglo XVII, lo que es la época del virreinato. El virreinato, yo siento que se perdió muchísimo, aparte de la dispersión de documentos, la pérdida de los documentos por parte del gobierno virreinal, el Rosario, pues, aparte de que se perdieron algunos edificios importantísimos de nuestra arquitectura, se perdieron estos archivos fundamentales, los del virreinato sobre todo. Yo diría más que todo eso, ¿no? Los del virreinato. También del siglo XIX hubo grandes pérdidas, pero pues hay que buscar armar ese rompecabezas, porque es un rompecabezas. Desgraciadamente, por esta falta de cuidado, los historiadores andamos buscando aquí, ahorita esta parte no me lo encuentro, ¿no? Es un rompecabezas, precisamente porque los archivos no fueron importantes. Los archivos tanto del gobierno como los archivos eclesiásticos, que si se hubiera dado un poco de interés eso nos hubiera permitido armar de una manera más completa nuestra historia. Ahora nos toca
a los historiadores, como te digo, es armar definitivamente un rompecabezas. Pero estamos en pie del cañón en eso, y es una contribución pequeñita a la identidad de nuestro diálogo. Oye, pues por mi parte creo que sería todo. No sé si quieras agregar algo más. Pues que admiro, quiero, y voy a seguir en la senda de la investigación histórica hasta que Dios me permita y contribuir, te digo, se me acaba de ocurrir, mira, ¿qué personaje admiras? Digo, aparte de la evidente reverencia que tienes hacia tu papá por todo lo que te aportó, pero en este investigar, ¿qué personaje ha sido el que más te ha sorprendido y el que más has admirado? ¿Personaje histórico o investigador? No, el personaje histórico. No te voy a decir, te voy a ser sincero, ¿no? Son varios. Pero uno del que más me ha llamado la atención por todo lo que hizo en tan poco tiempo, estoy hablando de Ignacio Pretes, que fue industrial, y por otro lado, el Marqués de Pano. ¿Qué nombre del Marqués de Pano? Francisco Javier Blas Vizcarra Moreno. Dices tú, ¿cómo en tan poco tiempo un hombre puede abarcar tantas cosas y hacer tanto bien? Y mientras más investigo, encuentro más cosas de los dos personajes. Y ellos son dos de los personajes que me van a investigar el siglo XVIII, principios del siglo XIX. No sé, también son esas épocas las favoritas del Sí, definitivamente, siglo XVIII y siglo XIX. Debido a que no pudimos traer todas las tazas por el tema de logística, en esta ocasión vamos a entregar directamente nuestra taza oficial a nuestro entrevistado y en agradecimiento por el tiempo y aquí tienes. Muchísimas gracias, Hugo. Fantástico. Chupapiedras de Rosario Sinaloa. Leopoldo José, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista.